Hola, les doy la bienvenida a todos a mi canal en YouTube, Tiempos del Fin. En esta oportunidad quiero hablarles referente a el rapto. ¿Cuándo será? Lo primero que quiero decirles es que la enseñanza del arrebatamiento es un tema escatológico, es un tema de un evento futuro. Hay posturas que creen que el arrebatamiento es 7 años antes del fin, en la mitad o al final. Yo no les vengo a hablar de posturas, yo les vengo a hablar conforme a lo que la Biblia me muestra acerca del arrebatamiento. Puede que tenga que hacer alguna aclaración o algún comentario referente a una postura, pero no vengo a hablarles de posturas, vengo a hablarles de lo que me habla la Biblia referente al arrebatamiento de la iglesia, de aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Qué significa el rapto? La palabra arrebatar, porque realmente la palabra rapto no la encontramos en la Biblia. Encontramos la palabra arrebatar, lo que significa quitar una cosa a una persona con violencia o con rapidez, que en este caso sería quitar una persona con violencia o con rapidez, para meterlo en el contexto del arrebatamiento de la iglesia. Esta palabra arrebatar es traducida del griego, de la palabra harpazo, que lo encontramos en la concordancia Strong 726, en su definición de harpazo: arrebatado, arrebata, arrebatarle, entre otras definiciones. Y vemos unos ejemplos del uso de esta palabra. Dice: propiamente tomar por la fuerza, arrebatar, de repente, de manera decisiva, como el acto de apoderarse de alguna recompensa, botín o premio. Tomar mediante una demostración abierta de fuerza, no de manera furtiva ni secreta. El pasaje clave que se habla del arrebatamiento de la iglesia lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18, y dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Lo primero que nos dicen estos versículos del 13 al 14 es que no debemos estar tristes por aquellos que han muerto físicamente creyendo en Jesús, porque Dios los resucitará por medio de Jesucristo. Luego en los versículos 15 al 18 nos dice que cuando Jesús regrese, o en su venida, en la venida del Señor, los creyentes que estemos vivos no se van a reunir de primeros con el Señor cuando Él venga, sino que cuando descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los creyentes vivos y los resucitados seremos arrebatados juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire, o para el encuentro del Señor en el aire. Pablo en estos versículos describe el cómo ocurrirá, cuando dice que el Señor mismo descenderá del cielo, seremos arrebatados juntamente con los creyentes resucitados. Es una descripción del cómo ocurrirá el arrebatamiento, pero no dice en estos versículos el cuándo, es decir, el tiempo en el que ocurrirá, ni el momento exacto en el que ocurrirá, porque no lo sabe, lo cual lo expresa en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses 5. Como todos saben, estas cartas no fueron escritas como las conocemos hoy en día en cuanto a los capítulos y la numeración que tienen, sino que era un texto continuo, un texto de seguido. Entonces, el capítulo 5 simplemente es continuación de lo que viene diciendo en el capítulo 4. Por eso encontramos en Primera de Tesalonicenses 5 un pero.
iniciando este capítulo, porque viene diciéndoles, vamos a leerlo junto para que lo podamos entender mejor. Primera de Tesalonicenses 4 dice, leámoslo desde el 16, dice 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En estos versículos Pablo les menciona a los cristianos de Tesalónica que ellos no tienen necesidad de que les escriba sobre el cuándo y en qué momento exacto vendrá el día del Señor o día de la ira, que todos los que han leído la palabra y la han estudiado saben que el día del Señor es el día de la ira, el cual es el mismo día de la venida del Señor. El día del Señor o día de la ira se llevará a cabo en su venida, para que me entiendan un poco más. Porque ustedes saben, les dice Pablo, y saben perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Miren este término, vendrá como ladrón en la noche. ¿De dónde viene esta comparación? Lo dijo el mismo Jesús en Mateo 24, versículo 42 al 43, hablando precisamente de su segunda venida. Y dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vemos que usa la referencia al ladrón. Vemos en el capítulo 25 cuando habla acerca de las vírgenes, de la parábola de las vírgenes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces podemos confirmar que las palabras nadie sabe el día ni la hora y que vendrá como ladrón en la noche vienen de un contexto donde Jesús está hablando de su segunda venida. Por eso vemos que siguen enlazados el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses con el capítulo 5. No es un tema diferente, porque el capítulo 4, en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, si vemos el pasaje que nos habla del arrebatamiento, en el versículo 17, está en un contexto donde Pablo les está diciendo que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Vivos es usado en el capítulo 5, versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, capítulo 4, que estemos vivos, los que estemos vivos, o que durmamos, capítulo 4 dice, no precederemos a los que durmieron. Entonces, capítulo 4 y capítulo 5 es el mismo tema, la segunda venida de Cristo. Ahora, dejando claro que no ha cambiado a un tema diferente, sino que viene hablando de lo mismo, retomo cuando les digo que Pablo no sabía el día ni la hora. Por eso les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca del tiempo, de la fecha exacta, acerca del momento exacto, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, que cuando el Señor venga, vendrá como un ladrón en la noche. O sea, no sabemos en qué momento va a venir un ladrón en la noche. No sabemos la hora exacta, no sabemos en qué momento va a venir. Entonces, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba algo referente a esto, porque ya saben que es como un ladrón en la noche. Ya se los hablé cuando estaba con ustedes, ya lo saben perfectamente. Es como un ladrón en la noche. Entonces, no puedo decirles el tiempo ni la hora exacta, mejor dicho, les está diciendo Pablo. Cuando se usa la palabra pero, o cuando usamos la palabra pero, es para contraponer un concepto a otro o para ampliar lo dicho anteriormente. Es decir, en un ejemplo me van a entender más. Voy a dar clases de inglés gratis, pero no sé cuándo voy a empezar. Has hecho el trabajo tal cual como te lo pedimos, pero te faltó esta cosita. ¿Cómo sabemos que tiempo y ocasión se está refiriendo a una fecha exacta, a un momento exacto? ¿Cómo podemos decir esto? Bueno,
Las palabras tiempo y ocasión también fueron usadas por Salomón. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Un tiempo y una ocasión acontecen a todos, o sea, a todos, tanto a fuertes como a débiles, como a sabios y a no tan sabios. Les acontece un tiempo y una ocasión, les llega un momento, un tiempo y un momento exacto o una oportunidad exacta para ganar la carrera, para ganar la guerra, para alcanzar riquezas. O sea, todos tienen un tiempo y una ocasión para triunfar, para ganar, para hacer riquezas, para amar. Entonces hay un tiempo y una ocasión para todo, hay un tiempo y un momento exacto dado por Dios. Vamos a ver dos ejemplos en la misma escritura. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 6 al 7. Aquí en este capítulo 1 iniciando nos habla de la ascensión del Señor, cuando ya va a ascender a los cielos y está reunido con sus discípulos. Dice, entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la pregunta. La pregunta es sobre la restauración del reino de Israel en este tiempo. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquí la palabra sazones es la misma palabra ocasión. De hecho, la nueva versión internacional lo traduce como ocasión. Reina Valera actualizada lo traduce como ocasión. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mire, cuando Él les dijo tiempos y ocasiones no les estaba cambiando el tema. Simplemente les estaba diciendo, la restauración del reino de Israel, ustedes no les compete saber en qué tiempo y en qué momento exacto se va a llevar a cabo. Entonces vemos que esta palabra tiempo y ocasiones es usada precisamente para responder una pregunta del cuándo se iba a restaurar el reino de Israel, en qué tiempo. Y Él les dice, no les toca a ustedes saber en qué tiempo y en qué ocasión va a ocurrir esto. El Padre lo puso en su sola potestad. Un ejemplo más, si no ha quedado claro. Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, tiempo, en la noche, antes que el gallo cante, la ocasión exacta, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El evento que Jesús le menciona es la negación de Pedro. Y asimismo le menciona el tiempo exacto, la noche, y la ocasión exacta, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces aquí vemos un ejemplo claro del tiempo y la ocasión que conoce el Señor de cada cosa. Haciendo un resumen hasta aquí, desde el capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses hasta el capítulo 5, versículo 11, Pablo habla de un solo tema, la venida del Señor, la cual traerá no solo salvación a los creyentes vivos, sino también a los creyentes que hayan muerto, pero también juicio y castigo a los que lo rechazaron, pues amaron más las tinieblas que la luz. Entonces usted me está queriendo decir que la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento son el mismo evento. Tal vez en este momento tengas esa pregunta y yo te voy a responder. La Escritura nos está mostrando que cuando Pablo habla del arrebatamiento lo está haciendo bajo el contexto de la venida del Señor. La Escritura se interpreta ella misma y es lo que nos está mostrando. Y tal vez usted querrá decirme, pero ¿por qué entonces en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el versículo 9, dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Y yo le responderé, amén. Así es, porque esa es precisamente la esperanza que quiere transmitirle Pablo a los creyentes en Tesalónica desde el capítulo 4, versículo 13. Que hay salvación no solo para los creyentes que estén vivos cuando Jesús regrese, porque esa precisamente era la preocupación de los tesalonicenses. ¿Qué pasaba con los creyentes que habían muerto y el Señor no había regresado? Entonces Pablo les dice, cuando Jesús regrese hay salvación, no solo para los creyentes vivos, sino también para los que hayan muerto, pero destrucción repentina sobre todos los que lo rechazaron. Para que quede más claro, analicemos todo el contexto de esa declaración del capítulo 5:9, porque si algo hemos aprendido es que no podemos sacar un versículo del contexto, sino que debemos analizar todo el contexto para entender su verdadero significado. Leámoslo desde el 1 Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 3 hasta el 11.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo repito, para que ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, traduciendo la palabra velemos y durmamos en este contexto, vivamos juntamente con Él. Si analizamos todo el contexto, nos está diciendo que para los no creyentes el día del Señor los va a sorprender como ladrón en la noche, trayendo destrucción repentina, pero que a los creyentes no nos va a sorprender el día del Señor o la venida del Señor como un ladrón, porque somos hijos de Dios y prácticamente lo vivimos esperando. Y Dios no nos ha puesto o escogido para derramar su ira, sino para salvarnos por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos vivos o muertos físicamente cuando Él regrese, vivamos juntamente con Él. Y ya como punto final, Pablo nos muestra o nos revela un misterio más, el cual por supuesto se lo reveló el Señor. Y lo encontramos en 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este pasaje se ha usado para enseñar que los creyentes serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿es realmente lo que dice este pasaje? Si lo leemos detenidamente, podemos darnos cuenta que lo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos es la transformación del cuerpo a la final trompeta. Pues nos está diciendo que los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y los creyentes vivos seremos transformados. No vemos que diga que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, no todos dormiremos. Vuelve Pablo a usar la palabra dormir para referirse a la muerte. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí va a haber una transformación del cuerpo. Muertos, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, que de hecho lo sigue diciendo en el versículo 53 en adelante. Si leemos todo el contexto del capítulo 15 de 1 Corintios, podemos entender que todo el tema de este capítulo es sobre la resurrección de los muertos que creen en Jesús. Aunque no nos está diciendo que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, sino la transformación del cuerpo, por las escrituras mismas en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, sabemos que lo que sigue después de esta transformación es el arrebatamiento. Lo que viene en esta segunda parte es algo que se predica muy poco o que no se hace. Honestamente, yo no he escuchado que toquen estos pasajes que vamos a ver en la segunda parte de este video. Tal vez sí lo hayan hecho, como les digo, no lo sé, pero yo no lo he escuchado y no entiendo por qué, porque hace parte de la escritura. En la verdad que nos revela la escritura es en la que debemos creer, por difícil que parezca. No olvides suscribirte, comenta y comparte para que la verdad conforme a la Biblia sea conocida en todo el mundo. Dios te bendiga.